Bien, estamos en el estudio con el doctor Humberto Abanto, conocido abogado penalista, está aquí con nosotros. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Bien, Fabricio, siempre un gusto estar acá. Sí, Dios para los mí bendiga a también. todos. Gracias por ¿Qué tal es el permitirme café? estar aquí. Y gracias a él por permitirme estar acá también. No, a usted, doctor, sé que tiene cosas que hacer, es un hombre ocupado y se ha dado un tiempo. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Doctor, Aunque ¿cómo sos- ve usted la cuestión de confianza que se va a debatir ahora? El gabinete de Arana ya está. El premier acaba de decir que su prioridad máxima y obviamente es la lucha contra la inseguridad ciudadana, etcétera. ¿Cómo ve usted el desenlace de eso hoy día? No, nada, o sea, yo creo que la sensatez tiene que primar y le darán el voto de confianza. ¿Muy a pesar del país o cree usted que es lo mejor? No, es incluso? que esto no lo puedo decir en la radio, pero digamos, es la sopa de Herodes, ¿no? O sea, nada más, así de sencillo. Es lo que hay. Es lo que hay. O sea, ¿cuál es la alternativa? Yo hoy día, digamos, no voy a decir quiénes, pero de un grupo de chat de amigos muy queridos y bastante, digamos, con una carrera importante, se decía, pues, ¿no? Es que esta señora, no le debían dar la confianza porque la señora debió formar un gabinete de independientes o un gabinete que no sé cuántos. Le digo, perfecto. ¿Quién de ustedes sería ministro? No, yo tampoco. Entonces, ¿qué le están pidiendo? Es que ¿quién va a agarrar una papa caliente ahorita? Es que, ¿no? a ver, y lo otro es, les pregunto así, directamente, a la vena, ¿quieren a Eduardo Sarguana en Palacio de Gobierno? ¿Quieren a APP manejando el erario público en plena campaña electoral Acuña, básicamente. viendo a César Acuña lo que hace en La Libertad, que acaba de aprobar una partida de no sé cuántos millones para propagandizar sus obras en el gobierno regional, en las vísperas de una campaña? ¿En verdad quieren eso? Entonces la señora Boluarte no es un bien, pero es el mal menor. Ya, Es lo que hay, como bien dice Fabricio. Ok. Y esa tesis, incluso hubo un periodista español que hace poco estuvo en el programa de Milagros Leiva, ya sabrá usted de qué le voy a Román preguntar. Sendoya. Apareció diciendo, no entendemos todavía la virtud de la señora Boluarte, que nos salvó de la democracia. Claro, ¿Es pero, correcto? Fabricio, no me hacer ser Augusto Usted no Ferrando. es dinista, así que se lo pregunto para conocer su opinión. A mí no me gusta ser Augusto Ferrando, Ajá. ni sufro el complejo de Adán. Pero acá lo dije yo, antes que Román Sendoya. O sea, a la señora algún día le agradeceremos el no haber entregado el país a las turbas. ¿Se lo agradeceremos o lo recordaremos con una penosa nostalgia? No, se lo agradeceremos porque imagínese, Fabricio, que hubiera sido entregar el país a las turbas en diciembre del 2022. ¿Cuál sería el destino del Perú? ¿Cuál sería nuestro estado? La gente dice, estamos malos. Yo le digo, el Perú tiene un problema. Los peruanos tenemos un serio problema. Sufrimos de una seria hipocondría político-económica. Es decir, no nos damos cuenta de la realidad. Somos enfermos imaginarios. El Perú, sí, en ese grupo una amiga muy querida decía, es que el Perú se está destruyendo, se está viniendo abajo. El Perú crece, por Dios santo. Y crece por efecto de todos los que en este momento están escuchando esta conversación, que están trabajando y haciendo cosas para crear riqueza para salir adelante. O sea, crece a pesar de los problemas de la política. El Perú es un país que tiene una crisis de crecimiento, no tiene una crisis terminal, ya paren con eso. No le metan más desaliento a la gente. Nosotros tenemos enormes posibilidades. Fabricio, el único problema es que tenemos que aprender a elegir bien. Es un país donde hemos cambiado, ¿no? Acuérdense, crecíamos a una velocidad inmensa, a una velocidad de 8,5% al año. Logramos duplicar el Producto Bruto Interno en 5 años. Si hubiéramos seguido con esas políticas, hoy habría 5% de pobres en el Perú, 22% de la población fuera de la pobreza. Pero vino un tipo torpe, acompañado por un coro de medios pseudo progresistas, que aplaudieron la tontería de decir que no había que crecer para incluir, sino que había que incluir para crecer, que es más o menos como decir tengamos más hijos para ser más ricos. Y eso hicimos, porque hemos dejado la política en manos de los aventureros. Entonces, lo que tenemos que empezar es a ver la realidad. El Perú tiene enormes posibilidades y aún en medio de una crisis política como la que vivimos, en la que se agita
todo el sistema por banalidades, el Perú crece 3%. ¿Y por qué, doctor? ¿Por qué en medio de esa paliza que le ha caído al Perú desde el punto de vista político, con todas las crisis que hemos vivido, seguimos creciendo a ver, yo me sorprendo, tengo amigos afuera que me dicen, oye, Fabricio, tu país es... O sea, Lima es una de las ciudades en donde mejor nivel de vida hay para vivir del hemisferio. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nosotros, por las libertades económicas, que es lo que tenemos que pelear por defender y lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que hacer un gran esfuerzo, Fabricio, de pedagogía. Voy a dar un ejemplo sencillo. La plutocracia peruana, usualmente orgullosa, analfabeta y egoísta, quiere cerrar el tema de los mineros informales convirtiéndolos en ilegales. Entonces, este ejemplo creo que es absolutamente aleccionador. Sí. No estamos peleando cualquier cosa, estamos peleando 56 toneladas de oro que se exportan. ¿Ok? Con 800.000, 900.000 personas ligadas al tema que van a decidir elecciones, que van a votar. Ya. ¿Y qué pasa con esta gente a la que estamos arrinconando? De repente encontramos a los noblecillas y demás llamándolos para decirles que ellos los van a defender. Estos señores que son empresarios o emprendedores o protoempresarios terminan en las manos de alguien que tiene un discurso que cree que hay que acabar con las libertades económicas en el Perú. Dígame, Fabricio, si la derecha peruana no es estúpida. Perdónenme la opresión, yo sé que aquí se molestan cuando eso, pero tenemos que abrir... a veces hay términos... No es una lisura, pero es un adjetivo. O sea, perdónenme, pero es que esto ya impacienta. Impacienta porque se quiere hacer un capitalismo en el que yo tengo todo, los demás no tienen nada. No hay capitalismo sin consumidores, no hay capitalismo sin participantes, no hay capitalismo sin Además, que todos se integren. Además, es un mal entendimiento del capitalismo, eso es un mercantilismo puro y duro, nada más. Por eso, pero no lo entienden. Entonces, en vez de los partidos hacer un discurso que diga vamos a encontrar el camino técnico, serio, responsable para formalizar la minería, tenemos medios de comunicación importantes que sacan titulares y dicen, ¡horror! Los mineros informales quieren representación política. ¿Y qué cosas son? ¿No son ciudadanos? ¿No tienen el derecho a la representación política y a la participación política? ¿Qué está pasando acá? Entonces, es el momento de empezar a preguntarnos cómo queremos un país. ¿Queremos un país de exclusiones o queremos un país en el que todos participemos? El Perú crece porque esa gente está trabajando. El Perú no tuvo una guerra civil ni un estallido social el 8 de agosto de 1990 porque tuvimos el inmenso colchón de la actividad informal que cubrió la ausencia del Estado para protegernos en ese momento en que hicimos el ajuste económico más drástico de toda nuestra historia de la República. Está hablando del shock. Así es. ¿Por qué el Perú no estalló? ¿Por qué sí estalló Venezuela? ¿Por qué sí estalló Argentina? Ese ejemplo lo podemos extrapolar a los tiempos de pandemia. ¿No nos terminamos de ir al cadalso por la informalidad? Así es. La gente se fue a trabajar a la calle, rompió las reglas. La informalidad, por si acaso, no viene de las épocas democráticas en el Perú, viene del gobierno de Velasco que intervino toda la economía y entonces la gente tuvo que romper las reglas para poder vivir. Y eso es lo que ha quedado. Y en vez de hacer un capitalismo que facilite la creación de la riqueza, y que yo tomo una frase de Aya que trato de hacerlo un poco más actual. Aya decía, no hay que quitarle la riqueza al que la tiene, sino crear riqueza para el que no la tiene. Yo no creo eso. Yo creo que no hay que quitarle la riqueza a los que la tienen, sino que hay que dejar que los otros creen riqueza para sí. Hay que liberar la fuerza creadora de riqueza del pueblo peruano. Pero para eso tenemos que romper este mensaje permanente negativo que conduce a la depresión colectiva y por lo tanto a la desesperación. Un hombre deprimido finalmente entra en una cuerda de desesperación y se autodestruye. ¿Ok? Ese es el punto. Pero, doctor, suena usted más a un liberal clásico que a un izquierdista democrático. No, yo soy un hombre de izquierda democrática, pero ¿quién dice que el capitalismo no tiene un segmento democrático y un segmento igualador? ¿Quién dice que no? ¿Suecia es capitalista?
Finlandia es capitalista liberal Claro, absoluta. lo que pasa es que ya a este punto de la historia, doctor, parece que hay cosas claras que hemos aprendido, ¿verdad? Seamos de izquierda, de derecha, de arriba, abajo. O sea, hay evidentes factos, como dicen los chicos ahora, que ya no podemos negar. La riqueza no la hace el Estado, la riqueza la hace el individuo, el particular, y bueno, sale adelante un país con su chamba, comprando y vendiendo, Pero negociando. el Estado lo que tiene que hacer es cumplir su rol orientador. Y en este caso esto no está cumpliendo su rol orientador. Entonces, yo sí siento ya fatiga de ese discurso de hay que acabar con Dina. Ya, perfecto. Acabemos con Dina. ¿Qué hacemos? ¿Qué cambia mañana? Es como esa gente que quería que Alan desaparezca. Desapareció Alan, tanto en el APRA como en la política peruana. Desapareció Alan. ¿Y qué se arregló? ¿Qué se arregló? No, al contrario, doctor. En el tiempo de Castillo, créame, hemos extrañado a un Alan García. Por eso, pero A una voz de Alan García. por eso les digo, no nos damos cuenta de lo que tenemos y queremos destruirlo y luego echamos de menos lo que nos falta. A ver, estaba conversándolo ahora con Enrique Valderrama. Lo conversé con Renzo Ibáñez, que estuvo, coincidentemente, han habido 3 apristas hoy día en el programa, que estuvo en tendencias con Está Pacho bien, Pirola. compañero Fabricio. Y sabe usted, doctor, yo tengo... A mí me dicen, tú eres de amigo de Porky, eres amigo de Butters, yo soy amigo de mis patas, y cuando veo una verdad la defiendo, Pero ¿y punto. por qué no podemos llevarnos bien todos los que no pensamos igual? Doctor, ¿Por lo qué que tenemos digo que es lo pensar siguiente, igual todos? Y de eso es de lo que quiero hablar. Una de las... Es un hombre que tenía defectos, Alan García, obviamente, y muy incómodos para muchos, seguro, pero tenía buenas cosas, y una de sus virtudes que me parece que la necesitamos ahora es ese... Yo la llamo sabiduría, quizá por mi manera de hablar cristiana que tengo. Pero era un hombre que tuvo un momento de sabiduría de congregar en torno hacia quienes no pensaban como él, llamar incluso a los contrarios, a los que habían sido incluso, no sé si opositores, hasta enemigos. No, habían sido personas que lo acusaron. Está Rafael Rey, por ejemplo. Oye, Juez Simón. Gente que se distanció de él duramente, como Ricardo Vegallona, gente que fue también muy crítica como Julio Fabri. O sea, Y le hizo eso. bien al país. ¿Sí? Le hizo bien al Como país. fue amigo de Pedro Wilca, como fue amigo de don Jorge del Prado. O sea, la clase De política se ha Alfonso olvidado de ese Barrantes. ejemplo. Es que hemos perdido la tolerancia. Estos últimos 25 años, el grave drama de la restauración democrática del 2000 en el Perú es que fue una restauración democrática cargada de rencor, producto de esa gente, de la que siempre me escuchan hablar. Nosotros, yo quiero dar un ejemplo, y suena feo que uno se presente como ejemplo a su colectividad, pero mi tribu, por decirlo de algún modo, como le gusta decir a Felipe González, que me parece muy bonita la expresión, mi tribu, cuando volvía a la democracia y volvía a la legalidad, abría la puerta a una amnistía. Perdón y olvido. Ventilaba el ambiente. Empecemos de nuevo. Tratemos de entendernos. Cerremos este capítulo de Capuletos y Montescos, de enemigos a muerte. Como dijo uno de los discursos más hermosos de Abraham Lincoln, es el que da cuando asume su gobierno. Dice, no tenemos que ser enemigos. Esa frase me parece hermosa. No tenemos, los peruanos todavía no entendemos que no tenemos que ser enemigos. Que podemos ser competidores, que podemos ser antagonistas de alguna manera, pero no podemos ser enemigos a muerte, que yo procure la destrucción de Fabricio y Fabricio la mía, y nosotros dos la del señor que está acá ayudándonos con la cámara, o nuestro buen amigo que está sentado ahí. Eso no es el tema. Entonces, ahora, ¿qué se hizo? Yo recuerdo, a mí me molestó mucho eso, yo estaba trabajando en el Congreso. Votaron a la señora Chávez, a la señora Salgado y a la señora Lozada de Gamboa. Arbitrariamente ganaron su amparo finalmente. Claro, pero ya cuando se había vencido su mandato. Pero para que pongan la sentencia en una pared de su casa, en un cuadro. ¿Qué se ganó con eso? Se llegó al señor a Devari Hermosa y a otros más que cometieron tropelías espantosas. La SUNAT, porque descubrió la corrupción, le determinó una deuda tributaria por esas rentas ilícitas. Fueron al Tribunal Constitucional y dijo que sí estaba bien. O sea, bajo ese punto de vista, Momón, los destructores, los injertos, ¿le deben plata al Estado por sus rentas ilícitas? O sea, la SUNAT debería hacerles una resolución de determinación. No, quisimos destruir al otro. Y ella siempre subrayaba que la diferencia entre el demócrata y el autoritario era que no convertía al vencido en su cena de esa noche, sino que veía un hermano a quien había que levantarlo. Ok, a ver, esto me lleva a preguntarle por el asunto
de la carta ayer de Mario Cavani a Dina Boluarte, llamándola mentirosa y probablemente probando que lo ha sido. No ha probado nada. Bueno, es el médico que te ha tratado y Te te lo ha está dicho. diciendo tú viniste acá para hacer una operación. ¿Por qué A lo no ser dice? que haya un interés debajo de la carta que no lo conocemos todavía. La pregunta es ¿por qué tan oportuna? En la víspera del pedido Sí, de... es puntual la pregunta y es Claro. necesaria hacerla. Pero por lo menos en el facto, el médico que la trató está diciendo, esta señora no tenía el cornete desviado, no estaba respirando mal, lo hizo por un tema estético. ¿Y entonces por qué mintió él? Porque él dijo que eran 3, 4... Perdón. ¿Por qué mintió él? Porque él dijo que eran 4 operaciones. Correcto. Una funcional. 3 estéticas. Si estoy hablando de una operación funcional, estoy hablando de una operación necesaria. Ujú. De salud. Así es. Entonces, ¿qué está pasando aquí? El señor Cavani ha roto el secreto profesional. Yo al señor Cavani no lo conozco. No me cae bien ni mal. La señora Boluarte, vuelvo a decir, creo que le tenemos una deuda que el futuro recién podrá sacarse la cuenta de cuánto es. Hoy, lamentablemente, sus indiscreciones y su falta de cuidado, su desprolijidad, nos pone en esta... ¿Torpeza? no quisiera ser tan duro, es una dama. Pero ¿O torpeza política? sí, su falta de tino político la pone en estas circunstancias, pero que son banales. Justamente en la discusión de estos grupos de amigos le decía, entonces sí, pero es que ha mentido, debería ser vacada por incapacidad moral permanente. Le digo, pero un ratito, toda la vida tiene graduaciones. Cuando voy a sancionar a alguien tengo que pensar en una proporcionalidad, ¿no? O sea, si mi hijo rompe un plato, no lo voy a reventar No, a palazos. Probablemente ni siquiera quiso hacerlo, fue un momento así, pues, ¿no? Aunque fue torpe, se movió torpemente y me botó un florero. Lo boto de la casa. No, ni gritarle, ni siquiera subirle la voz, fue un error, punto. Sí. Pero si hiere voluntariamente a su hermano, Sí, claro, ya estás. ya. Entonces, en medio de eso hay una serie de cosas que podríamos imaginar. Entonces hay una graduación, por eso es que las penas no son iguales en el derecho penal, van graduándose. Entonces la pregunta es, comparemos las mentiras del señor Vizcarra con las mentiras de la señora Boluarte. Y dígame, ¿las mentiras de Vizcarra ameritaban una destitución por incapacidad moral permanente? Y más. Y más. ¿Las mentiras de la señora son iguales? ¿Merecen la misma sanción? Estamos hablando en términos políticos, le tengo que decir que no. No estamos hablando en temas cristianos, No, obviamente. no. Pues estamos hablando en términos políticos. Sí, o sea, claro. ¿hay proporcionalidad? ¿Son lo mismo? ¿Son comparables? No, eso es una incapacidad moral permanente. Esto es una torpeza política. Estos actos no afectan el sistema político, Ya. afectan la credibilidad del sistema, que es distinto. Estoy de acuerdo con usted, pero ahí también está el tema de qué entendemos por incapacidad moral, porque a la final esa es una decisión que toman un grupo de personas que están sentadas en el No, Congreso está y nada bien, más. pero hay una especie de consenso de que se trata de una conducta que no siendo ni delito... Hasta que deje de ser consenso y la política gane, o los intereses. No, me refiero a que dentro de la política hay una especie de consenso a propósito de que la incapacidad moral permanente es una conducta que no siendo ni delito ni infracción constitucional pone Es reprensible. en grave riesgo la sostenibilidad del sistema político. Oye, por Dios, las operaciones de la señora ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema político. Ya pues, o sea, es que estamos zarandeando el país todos los días. Zarandeamos el sistema todos los días. ¿Y quién gana? ¿Ustedes se han preguntado quién gana con eso? O sea, ¿gana el señor que ve que el dólar o sube o cae? ¿Gana el trabajador que comienza a ver que se despide a la gente porque la expectativa del empresario es que no vamos a crecer y por lo tanto comienzo a reducir para tener menos stocks y menos personal? O sea, ¿quién gana con esto? Hay que empezar a detenerse a pensar. Tenemos un grave problema que lo vemos todos los días, Fabricio. Cruzar Miraflores y cruzar San Isidro, por ejemplo, para no hablar de San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, etcétera, para todo limeño, y creo que en toda la ciudad del país, es una aventura porque uno se encuentra con la obra ahí, de nariz, nadie le avisó. Cruzar de Miraflores a San Isidro toma 70 minutos hoy día. ¿Por qué? Por la imprevisión. Porque nadie ha pensado en hacer una serie de desvíos y anuncios oportunos. Nos pasa lo mismo en la política, no prevemos. Ya, perfecto. Vamos a votar a la señora Boluarte. Perfecto, la votamos. ¿Qué sigue? No lo sé, pero vamos.
Dios santo. ¿Qué es esto? Te voy a contar que sigue. Sigue Salguana, es decir, Acuña, y vas a tener todo el presupuesto público a disposición de APP. ¿Quieres esa elección? Te la regalo. No, no la queremos. Por lo menos entiendo que la gente con dos dedos de frente no lo va a querer. Pero, pues, o sea, pero comienzan los medios, agitan, ven los titulares y gente culta se maneja como si fue como las personas que toman decisiones a partir de ver el titular en el kiosco. A ver, doctor, no cambiando de tema, sino siguiendo el curso de la conversación. Y en medio de esto, ayer el expresidente Martín Vizcarra recibió la tercera inhabilitación. Buena chamba de Alejandro Muñante, además, que él fue el que impulsó la denuncia constitucional por este asunto del golpe de Estado del 2019 y todo lo que tiene que ver con la denegación fáctica, etcétera. La tercera, después del tema Obra INSA y del tema Vacunagate. Sí, pero además que hay que ver una cosa. Yo les pido a todos que presten atención a lo que está pasando en Colombia. Ya. ¿Por el tema de la violencia política? No, olvidemos el tema de Miguel Uribe, que es bastante penoso. Lo que acaba de hacer Petro de convocar a una consulta popular saltándose la Constitución y declarando él la inconstitucionalidad de la decisión del Senado colombiano. Eso puede terminar en un impeachment y en la destitución de Petro, que además sería lo que tendría que hacerse. Si eso ocurre, como yo calculo que puede ocurrir, vamos a tener claro qué debió pasar en el Perú el 30 de septiembre del 2019. Entonces, será muy claro que la inhabilitación de Vizcarra es lo que debió suceder si no hubiera habido un tribunal constitucional que quería perpetuarse en el cargo con una banda de 4 personas dispuestas a cualquier cosa para quedarse allí. Y medios de comunicación que lo avalaron, ¿eh? Ah, no. Vergonzoso eso. Fuimos metidos en una caja de resonancia. No solo eso, ¿eh? O sea, las marchas contra Merino el noviembre del 20, ¿se acuerda? Sí, claro. Nos metieron... El Perú está de duelo. El Perú está de luto. Merino no me representa. Y salían los influencers a llorar, etcétera. Bancos poniendo sus instalaciones para que haya proyectores para promover la revuelta. Bancos. Importantes jefes de empresas o CEOs, como dicen ahora, ¿no? Salieron a hacer su hashtag de pie, indignadísimos, exigiendo que repongan a quién. A un sujeto que se había ido en contra de la Constitución. Martín Vizcarra lo que hizo con el tema de la denegación fática es cometer... A ver, hoy día lo estamos viendo. No, lo mínimo es eso. Pero ¿qué dicen ahora los indicios? ¿Qué dice José Hernández? ¿Qué dicen los hermanos dueños de Obra INSA? ¿Qué dicen? Bueno, han terminado acusando a Martín Vizcarra. Y a él querían reponerlo en Palacio. Ahora, ¿más vale tarde que nunca, doctor? Sí, claro. Obviamente, mejor que sea ahora que no haya sido nunca, ¿no? Claro. Esto va a dar un mensaje. Como la condena a Castillo va a dar un mensaje. Después de 200 años, por primera vez, pudimos conjurar un golpe de Estado. Aunque fuera un golpe de estado de pacotilla. Ayer no pude evitar que se me salga una carcajada con Philly cuando pensaba en un golpe de estado a las 12 del día. ¿No? ¿A quién se le ocurre dar un golpe de estado a las 12 del día? Bueno, a Castillo, ¿no? A Castillo. Entonces, al señor que nos contó la historia del pollo. Me da pena porque el señor está preso en este momento, no se puede defender, pero ¿a qué se le ocurre dar un golpe de estado a las 12 del día? No es como que yo me pare aquí en la mesa para robarme el reflector, pues todos me van a detener. A ver, doctor, y sin embargo el señor Martín Vizcarra se ha defendido y ha sacado su comunicado. Acabamos, no sé si lo tenemos en pantalla, por favor, se lo voy a leer. Le voy a leer brevemente. Dice, rechazo la reciente decisión del Congreso de la República. Mi medida fue declarada constitucional por el TC el 14 de enero del 2020. Justamente el TC de estos personajes que usted está aludiendo. Y luego, bueno, reafirma su compromiso con la democracia, la defensa de los derechos políticos y la voluntad del pueblo. Pero claro que fue validado por el TC, que aplaudió la decisión de un presidente que impidió la elección de un magistrado nuevo en el TC. Por Dios santo, o sea que hay que ser descarado, ¿no? Entonces, no, es que ese sainete tiene que terminar. El problema es que Vizcarra está haciendo su estrategia para justificar
un asilo político. Él sabe cómo va a terminar la historia judicial. En cárcel. Él sabe cómo va a terminar. Entonces, tiene que buscar una puerta de salida porque él sí le gusta encontrar puerta de salida. Y lo vamos a ver tragándose sus palabras cuando dijo, yo no me voy a pegar un tiro en la cabeza, yo estoy seguro que no lo va a hacer porque no tiene el valor para eso. Yo no me voy a asilar. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. Por eso la aparición misteriosa y súbita en esas encuestadoras que le daban 90% de popularidad en el primer lugar de la intención de voto. ¿Cómo puede tener primer lugar en la intención de voto una persona que no puede correr? Es evidentemente una campaña propagandística. Doctor, siguiendo el curso de la conversación, no es cambiar de tema, por supuesto. En medio de todo esto también se ha hablado de impulsar una comisión investigadora de la muerte de Alan García, que sí se tiró un balazo en la cabeza. Inoportuno. ¿Por qué es inoportuno? Que me disculpe el almirante Montoya, yo entiendo la buena fe y la integridad moral del almirante Montoya, porque yo tengo un profundo aprecio y un gran respeto. Pero es inoportuno. ¿Por qué? ¿Porque el foco está en otro lado? No, es inoportuno porque en este momento esa investigación política derivaría en el traslado de una denuncia al Ministerio Público. ¿Y cuál sería el destino de una denuncia de ese tipo en el Ministerio Público? En este Ministerio Público. Que preguntase si hubo o no hubo una organización, un grupo de personas no elegidas por nadie que controlaba el Ministerio Público. Es decir, le van a dar al Ministerio Público la prerrogativa de decidir si el Ministerio Público hizo mal su chamba, e incluso si cometió delitos. No lo van a hacer. Y si podrá determinar que fue manejado por intereses distintos no lo va a de hacer, los que mueve la Constitución. El propio Ministerio Público no se va a poner la soga al cuello. Sin reforma del Ministerio Público eso no se puede hacer. Yo se lo he dicho a Lucho González Posada, se lo he dicho a todos cuando mis compañeros dicen que tú no quieres que investiguen. No, es que hoy no. Ya, yo quiero donde haya la posibilidad de una investigación que prospere. Pero, y la incursión ayer del señor Tomás Aladino Gálvez, ¿es el inicio? ¿Podría ser el inicio, su llegada al Ministerio Público, el regreso del señor Fiscal Supremo Arce, incluso de la señora Patricia Benavides, que me dicen que bastante avanzado está el caso? Es mi defendida. Yo tengo bastante aprecio por la lucha que ha librado Tomás Aladino Gálvez, que fue destituido inmisericordiamente por una Junta Nacional de Justicia que sancionó a una persona que no podía defenderse. Él estaba intubado en una unidad de cuidados intensivos mientras era destituido. Ese tipo de canalladas son las que... Usted dijo que ni Stalin lo haría. No, ni Stalin lo hubiera hecho. Por alguna entrevista lo escuché. Sí, ni Stalin lo hubiera hecho. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya era un desarmado Stalin, ¿eh? Mao no lo hubiera hecho, Hitler no lo hubiera hecho. Hacían por lo menos hacían una mise en scène. Entonces, pero no. Entonces, el punto acá es que lo que a mí no me gusta es el show. En el Perú tiene que terminar el show. Que me disculpe el doctor Gálvez. ¿Qué hacía ahí? Dice que fue a conversar con ella. ¿Qué hacía ahí? ¿Le han rehabilitado el título? ¿La Junta Nacional de Justicia ya le rehabilitó el título? Si no le han rehabilitado, estamos haciendo un show. Lo que necesitamos es seriedad. Lo que el Perú necesita es seriedad. No más shows. En verdad, o sea, creo que finalmente la gente se va a agotar de esto. Estamos poniendo a prueba el sistema por travesuras infantiles. El señor tendrá que entrar cuando le rehabiliten su título y la señora tendrá que admitirlo, le guste o no. Lo mismo con Arce y lo mismo con Benavides. Lo mismo con Arce Córdoba, lo mismo con Rodríguez Montesa y lo mismo con Benavides Vargas. También. Ya, a ver, doctor, ya esta es una pregunta evidentemente simplemente curioso, nada más. Antes de poner el reportaje, porque hemos hecho un informe sobre lo que ha pasado ayer con Gálvez en Fiscalía de la Nación. ¿Cuándo podría terminar viendo estos 4 fiscales supremos regresando? Yo espero que en el curso de los próximos 60 días, pero va a surgir un nuevo problema. ¿En 2 meses? ¿Tenemos nueva Fiscalía de la Nación remozada, con cara nueva? Pero cuidado, que depende todo de la señora Boluarte. Sigo insistiendo, la señora Boluarte tiene un papel preponderante aquí, pero creo que hay que despertarla. ¿No se ha dado cuenta la señora? No, es que con Tomás Aladino Gálvez, o sea, entre cualquiera de los dos, Tomás Aladino Gálvez o Luis Patricia Benavides Vargas, cualquiera de los dos agota las vacantes disponibles. Ya. Claro, es todo un tema presupuestal que se tiene que decidir. Es que no hay plazas. Entonces tienen que habilitarse esas 3 plazas. ¿Y qué necesitamos para habilitarla? Presupuesto, eso es lo que entiendo. Necesito ir al MEF a pedir. Si la señora fuera previsora, y habría dicho al MEF, por si acaso usted prepare
todo para que cuando llegue el momento Ya, pero tengan las esa 3 no es una plazas. orden que el presidente de la República la puede dar y en una semana eso está decidido. Pero ha debido darla hace tiempo. Yo vengo, a ver, Carrizo, tengo 8 meses, los he contado. ¿No se ha dado cuenta la señora que Diciendo esa que- fiscalía es la que la va a juzgar saliendo de presidencia? Necesitamos 20 nuevos jueces supremos, en vez de darles 5 años más de carrera a los que ya están. Si quieren que se los den, pero pongamos a los 20 nuevos jueces supremos. Necesitamos 5 nuevos fiscales supremos para que haya una nueva sala plena de la Corte Suprema y una nueva junta de fiscales supremos, con otro aire, con otro pensamiento, para acabar con esta cosa. Pero el señor no lo hace. Doctor, le propongo algo ahorita. A ver qué tanta rapidez mental tiene usted, doctor. Yo voy a hacer un clip de 1 minuto y se lo voy a pasar. Tratar de que le llegue a la doctora, a la presidenta de la República, a ver si es que lo puede escuchar. Dígamelo en 1 minuto. ¿Qué es lo que ella tiene que hacer entonces? Tiene que pedirle al Ministerio de Economía y Finanzas que habilite dinero para 20 plazas en la Corte Suprema y dinero para 5 plazas en la Junta de Fiscales Supremos. Ok, porque si no, ¿qué va a pasar cuando ella salga del No, gobierno? eso ya está claro. Si la señora, o sea, eso es como 2 más 2. Yo sí creo que la señora de Palacio debería irse a Los Halcones, pero está haciendo todo lo necesario para terminar en Chorrillos. Tiene que cambiar eso. Ella debería darse cuenta. Además, por el bien del país. Voy a entrar en un tema muy, muy serio y muy importante. Las grandes democracias, los países que prosperan, tienen justicias predecibles. Si algo hizo grande a los Estados Unidos fue su Suprema Corte. El respeto y el apego que esa Suprema Corte tuvo por la Constitución, aún en interpretaciones equivocadas, como la sentencia de Dred Scott, que decía que el esclavo que salía de la zona a la zona liberada, pero regresaba a la de los esclavos, volvía a ser esclavo. Ok, fueron errores, pero los corrigieron con Brown versus el Departamento de Educación. Nosotros no tenemos un sistema de justicia, Si no, ni siquiera verosímil. entonces... Entonces, yo tomo la frase de Javier Aguirre, atrevámonos siquiera a construir un sistema de justicia verosímil, por lo menos. Diga, que no sea verdadero, pero que sea verosímil. Que se le crea. Que ¿verdad? parezca Claro. que puede funcionar. No tenemos. Sin justicia, las cosas se resuelven a las manos. Entonces, la señora tiene que entender la importancia de esto. Hemos preparado un informe, doctor, sobre el regreso, o por lo menos la visita de Tomás Gálvez ayer a Fiscalía, exigiendo su retorno en medio de incluso de la inhabilitación de su partido con el que en algún momento quiso ser candidato a la presidencia. Adelante. El ex fiscal destituido en el 2021 tuvo el respaldo de muchas personas, algunos también representantes de las rondas vecinales. En esta oportunidad les mostraremos todos los detalles sobre el ex fiscal y su reposición. El ex fiscal supremo Tomás Gálvez acudió de forma protocolar a la sede central del Ministerio Público para solicitar una reunión con la fiscal Delia Espinosa con miras a coordinar su reincorporación tras la anulación de su destitución por parte del Tribunal Constitucional. Sin embargo, no fue recibido. Bueno, hemos venido a una visita de cortesía protocolar con la fiscal de la Nación, porque frente a todo lo que ha estado pasando, obviamente ha habido una confrontación, una ruptura, y sobre todo, pues esto atendiendo a la crisis en que se encuentra el Ministerio Público, como para unificar esfuerzos para sacar adelante al Ministerio Público. El proceso de reincorporación del exfiscal queda pendiente de lo que decida la Junta Nacional de Justicia, única entidad facultada para rehabilitar su título profesional. La Junta Nacional de Justicia va a revalidar el título y ya estaré viniendo ya no para pedirle una visita protocolar a la fiscal de la Nación, sino para exigir mi reincorporación y para exigir la reforma del Ministerio Público. Además de exigir su restitución, Gálvez hizo un llamado urgente a emprender una reforma integral del Ministerio Público. Lamentablemente, esta Junta de Fiscales Supremos es la que ha llevado al deterioro al Ministerio Público. De no darse la reposición, ¿cuál es su posición al respecto? Es que se tiene que dar porque se trata de una sentencia del Tribunal Constitucional que se tiene que cumplir necesariamente.
Por lo tanto, un grupo de personas protestó frente al Ministerio Público en apoyo al ex magistrado y en rechazo a su prolongada destitución, acusando a Gustavo Gorriti de influir indebidamente en la Fiscalía. ¿Quiénes son ustedes y a quiénes representan? Nosotros estamos presentando a las rondas campesinas nativas y urbanas del Perú, señorita. Venimos a la reposición del doctor Tomás Aladino Gálvez. Acá la corrupción prácticamente nos está sacando el ancho al Perú. Queremos un fiscal honesto, porque yo lo conozco, al señor Gálvez. Definitivamente nosotros estamos convencidos que Gorriti está metido, no solamente en esto, en muchas cosas dentro del Ministerio. ¿Tiene el poder? Por supuesto, la prensa en su conjunto está manifestando que tiene bastante poder al interior de la Fiscalía de la Nación. A Fiscalía le pedimos que haga su trabajo, que trabaje honestamente, que cumpla con la restitución del doctor Tomás Aladino Gálvez. Seguidamente se dirigió a ofrecer una conferencia de prensa en la que confirmó y anunció oficialmente su renuncia a la candidatura presidencial por el partido Peruanos Unidos Somos Libres. Doctor, para VT Noticias, ¿oficialmente usted ya no pertenece a ningún partido político? He presentado mi renuncia irrevocable el 3 de junio. Ya los documentos de la renuncia he presentado ante la Junta y he renunciado al cargo de presidente del partido Peruanos Unidos Somos Libres. Mientras tanto, la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, pidió suspender por 36 meses más al ex magistrado, alegando riesgo institucional, pero el juez Juan Carlos rechazó el pedido por infundado y prematuro. No sé cuál es el criterio que la señora fiscal tiene, porque no esperaba que en realidad se ponga en ese plan, pero bueno, pues refleja su mediocridad, lo que nunca entendió la condición, la calidad del cargo de ser fiscal de la nación. Cree que eso se maneja como una chacra, que no tiene protocolos, cuando en realidad es todo lo contrario. El retorno de Tomás Gálvez evidencia una nueva crisis en el Ministerio Público, donde las disputas internas continúan imponiéndose sobre la lucha contra la corrupción y el crimen. Me cuenta que nos están yendo bien en el YouTube. ¿Sí? Sí, bueno, tenemos buenas vistas. A ver, la gente se ha enganchado justamente porque es importante la idea que tenemos hacia futuro. Lo que va a pasar en las elecciones es algo que nos tiene algunos de pelos de punta, algunos con un poco más esperanza que otros, doctor. Para terminar, ¿cómo ve usted ayer estuvo con Philip, lo entrevistó en Combaters, seguramente en algún momento ha declarado usted también sobre Rafael López Aliaga. ¿Cómo ve usted Javier Iván Arenas, que es un conocido periodista muy bueno, además, está escribiendo muy bien y ha hecho una última columna que dice... Un hombre positivamente inteligente. Bronca intrascendente la ha llamado. ¿Cuál? Entre Philip y Rafael. ¿Cómo ve usted desde afuera? Es amigo de los dos, entiendo, los conoce. ¿Cómo lo ve desde afuera? A ver, yo creo que el pleito del tío y el sobrino, primero, es poco edificante, ¿no? No hace política. Pero yo sí tengo una crítica muy dura al señor López Aliaga. Que responda como quiera. Pero tiene el hábito de responder con insultos a las críticas. Debería quitarse ese hábito. Alguien, durante un tiempo, parece ser que lo logró controlar y no estuvo respondiendo groseramente a cualquier cosa. ¿Quién fue ese alguien? No lo sé, pero no contestaba. Y eso era bueno, porque mostraba prudencia. ¿Dominio propio? Pregunto. No sé, ojalá, o estaba orando y ha dejado de orar. El punto central es que, lo he dicho y lo voy a repetir, yo avisoro que vamos a tener nuevas elecciones generales el 2028. Y me permito decirlo porque... ¿Me está hablando de 2 años después de las que vamos a tener en abril? Es que, a ver... O sea, ¿sigue la catástrofe otra vez? Pero... ¿cuántas bancadas hay en el Congreso hoy? Les pido que hagan esa cuenta. No tengo el dato ahorita. Maribel, ayúdame, porfa. ¿Cuántas? Debe haber no menos de 10, ya no sé, pues yo perdí la cuenta. Y yo que suelo seguir esto. Se han fragmentado, ¿ah? De las que ya habían, se fragmentaron en varias. No importa. O sea, no importa si es original, si se o sea, si es original o es sucedáneo. Pero el punto es que la fragmentación política en el Perú por la ausencia de partidos reales, hay partidos empresa, Renovación Popular, APP, Fuerza Popular, ¿no? Podemos, hay partidos ideologizados
Perú Libre. La bancada etcétera. socialista, la bancada magisterial, Sí. qué sé yo. Ya. Pero se fragmenta. Porque en la izquierda marxista hay el mal hábito de andar fragmentándose. Hasta el átomo. ¿Ya? Si el próximo presidente tiene la actitud del señor López Aliaga, y López Aliaga fuese presidente, vamos a tener elecciones el 2027. Necesitamos un presidente, se lo dije ayer a Philip. O sea, hay que empezar a respetar. ¿Por qué se quebró todo el 2019? Porque en la campaña del 2016, el señor Kuczynski agravió de tal manera a la señora Fujimori que si bien a la señora Fujimori le faltó manga, Cuando le Alisa, dijo ladrona, ratero, hija hija de ladrón. ratero. Algo así. Ladrona, hija de ladrón. Ok, bueno. ¿Ya? Sinónimos, ok. Y el señor no tuvo la decencia de una vez ganando, de haber ganado la elección, ir a tocarle la puerta y decirle, tienes 73 congresistas, yo tengo la presidencia. Primero te hagamos pido un perdón, gobierno. disculpas, ¿no? Voy a tu puerta. Este era un caso en el que el ganador tenía que ir a tocarle la puerta al perdedor y decirle, gobernemos juntos. Discúlpame, la verdad. Discúlpame. No Fueron debí los decirlo. calores de la campaña, no Así debí es, decirlo. así es. Vayamos para adelante. Y te invito a que seas presidenta del Consejo de Ministros. Ya, pero es que ahí está el factor No. odio al fujimorismo, No. caviarismo y todo lo demás. Él pactó con el diablo. Y como dicen los gringos que tienen unas frases brillantes, señor, o sea, por lo prácticos que son, cuando bailas con el diablo no es el diablo el que cambia, el diablo te cambia a ti. Y entonces se lo llevó el diablo. Porque no hubo posibilidad de entenderse. Pero ¿usted cree que PPK era un hombre que cambió? ¿Y si PPK ya era No. intrínsecamente ya era parte del diablo también? No, pero políticamente. Lo que me refiero es que él pacta con quienes le generan un programa para destruir al fujimorismo. Entiendo, ok. O sea, vamos a ser claros. ¿Para qué hizo la primera cuestión de confianza? O sea, aquí nadie puede engañarse. Pues a mí me gusta mirar las cosas de la forma más objetiva posible. ¿Para qué hizo la primera cuestión de confianza? Por una ministra que no valía la pena, que ya había perdido políticamente en la huelga magisterial. La señora Marilu Martens. Marilu Martens. El tema de la ideología de género, No, está básicamente bien, fue pero al por eso. margen de ideología de género, lo que quieran. Ya había perdido políticamente. En política uno gana o pierde las batallas. Si pierde las batallas, tranquilo, se va, se rearma y vuelve al trabajo. Punto. ¿Para qué hizo la cuestión de confianza? Ya, doctor. a Para ver, dejar listo. más todo allá de para las la segunda. ideologías y todo el tema, había mucho dinero de por medio ahí No, está con el bien. tema del enfoque de No, género y no, del currículum. No ¿ah? tengo ninguna duda, pero Mucha quiero que plata. miremos el fenómeno político más allá del accidente, de este tema importante del Ok. presupuesto. Para dejar lista la siguiente cuestión de confianza y disolver el Congreso. También, obviamente. Vizcarra lo único que hizo fue terminar el plan de Pedro Pablo Kuczynski, que fue organizado por los mismos que se quedaron con él cuando Kuczynski se fue. ¿O algo cambió? En el control de la PCM. ¿Algo cambió? ¿Algo cambió? Entonces, ¿cree usted ¿Los que la... amiguitos de Zavala no siguieron en la PCM? ¿Y teniendo injerencia en el gobierno? Sí, es verdad. Y entonces, o sea, no nos engañemos, él se entregó a la izquierda que había, y hasta el punto que hoy sigue creyendo que son demócratas y que eran buenos con él. Lo que ya me obliga a hablar con el neurólogo. Con su neurólogo. ¿Estamos? Sí. Entonces, la siguiente campaña, si no queremos que se repita el 2016, si no queremos que se repita el 2021, necesita un hombre con capacidad de diálogo, necesita políticos maduros, necesita políticos que sean capaces de ofrecer ideas, no insultos. A ver, doctor, en medio de todo esto que me está diciendo, hay varios que ya han dejado de ser candidatos por tal o cual motivo. El señor Añaños ya no lo es, Antauro ya no lo es, Vizcarra no lo va a hacer, incluso el propio Carlos Álvarez, Hernando de Soto parece que por supuesto A mí ya me no. parece muy bien. Y incluso el propio Carlos Álvarez parece que ya no va a ser candidato. A mí me tampoco. parece muy bien. Quedan, a ver, ¿queda quién es? ¿Quién es? Rafael, Philip, Keiko, Acuña. Pues son los dueños de sus partidos. Pues. Claro, y en ese collage de opciones... Todavía no, muy pronto. En octubre veremos. En noviembre, en diciembre vamos a tener todas las fichas puestas en el tablero y será posible calcular algo. Pero lo que yo digo es una cosa, me parece muy bien que se hayan caído del caballo los que querían buscar la maternidad subrogada en la política peruana. Los vientres de alquiler tienen que terminar. Usted quiere hacer política, haga un partido. Haga un partido de verdad. Ponga sus ideas, ponga su ideario, ponga su programa,
Trate de convencernos. No vaya y alquile un partido, pues. Porque de eso no se trata. La política es otra cosa. Por eso es que estamos como estamos. Porque aquí la política ha quedado en manos de aventureros, Fabricio. O sea, Fujimori destruyó el establishment político que estaba conformado por políticos auténticos. Enrique Bernales era un político. Yo no pensaba como él, pero era un político auténtico. Don Roberto Ramírez del Villar, por Dios, yo me saco el sombrero. ¿Cómo era él? ¿Cómo era Ramírez del Villar? Un tipo brillante. Yo no pienso como él. Era un hombre de derecho y de derecha. Pero era un hombre talentoso. Los debates entre Javier Vallerresta y Roberto Ramírez del Villar, por Dios, cuando se hizo el famoso caso de los votos nulos y en blanco, que se pasó como si fuera un partido de la final de la Champions League, ¿no? Todo el Perú lo vio y era un debate extraordinario. Imagínense cómo era este país que atendía el debate de dos mentes jurídicas brillantes ante el Tribunal de Garantías Dos cerebros, Constitucionales. claro. Hoy haga eso. No va a poder. No quiero desmerecer a los buenos congresistas que hay, pero sí, pues, obviamente. Entonces, Fujimori causó una gran destrucción moral y política. Hizo cosas muy buenas. Yo no soy mezquino con la gente. Por eso yo levanté la voz para que no muriera en una prisión. E hice todo lo que pudo estar a mi alcance apoyando a Helio para que el señor pudiera ir a morir a su casa. Que es lo mismo que pienso sobre el señor Nicolás de Bari Hermosa. Que es lo mismo que pienso sobre Vladimiro Montesinos. Me digan lo que me digan. A mí no ¿Sobre me el importa. señor Kuczynski piensa lo mismo también? Sí, tengo que pensar Que lo debería mismo. morir, no sé si en Estados Unidos, pero en su casa, o sea, con su familia, qué sé yo. Tiene que estar en su casa. Tiene que estar en su casa y si tiene una enfermedad seria y no puede ser tratada acá, tiene que ser tratado afuera. Señor, yo soy un creyente en los grandes valores de la Ilustración, que yo estoy seguro que no les gustan mucho a mis hermanos en distintas denominaciones, A los reformados no. ¿no? Pero... Es que en el momento de la Ilustración estaba la Reforma, pues éramos como medio contrario. No, ¿no? En fin. lo sucedimos. Los ilustrados sucedimos a la Reforma. Pero Le voy a ustedes- preguntar en un ratito sobre por qué es de izquierda y democrática y no de derecha democrática. Es una pregunta que le quiero hacer. Pero en fin. Porque yo sí creo en la igualdad material. Esa es la única diferencia. Igualdad material, Así es. ¿en qué consiste? Hay Explíqueme. una igualdad formal. Todos somos iguales ante la ley. Correcto, Pero de para acuerdo. que seamos igualmente libres, tenemos que tener la posibilidad de escoger. Sí, claro, obviamente. Si yo no tengo la posibilidad de escoger, no soy libre. Ya, el hombre pobre tiene la posibilidad de escoger, absolutamente pobre, el que queda fuera, el excluido. Está hablándome en términos materiales, obviamente que no, pero... Tiene que haber una igualdad material. O sea, ¿me quiere decir usted que debemos uniformizar qué? No. ¿O estandarizar qué? No, tenemos que proteger a la gente de la miseria. Es nuestro deber. Sí, de acuerdo. O sea, nosotros no podemos responder como Caín ante la pregunta de Dios. ¿Dónde está Abel? ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Sí, eso es lo que le faltó poner en la Biblia. Sí, eres el guardián de tu hermano. Ya, ahora, no está, sin embargo. Pero... Pero en la práctica está, porque sí, le dice, sí, su sangre evidentemente hay un sube ánimo hasta mí de pidiendo, amar ¿no? al otro, ¿verdad? Y procurar el bien para el otro. Eso es una cosa intrínsecamente cristiana. Pero Sin el cristianismo es de izquierda en el sentido de la búsqueda de igualdad material. En el sentido de la libertad, ahí sí está para el otro lado. Es la libertad de cada uno de buscar su felicidad, ¿verdad? Pero claro, es que, a ver, a mí me gusta Hipona en eso, cuando dice que perdimos una serie de sentidos, la inmortalidad, la delectación, la ubicuidad, etc. ¿No? Era un genio, Agustín. Pero Dios nos regaló a cambio un bien, el libre albedrío, que es la base del mérito moral. O sea, para mí no hay virtud sin mérito moral. Doctor, le voy a hacer una pregunta que ya no tiene nada que ver con el tema, pero era una cosa justamente de la que venía yo pensando ahora, me estaba manejando la radio. Mi esposa me estaba hablando de cosas, y a veces los esposos pues, a veces hacemos como que escuchamos y no estamos escuchando, estamos pensando... Es una técnica que hemos desarrollado desde me escuche mi desde las esposa sabanas orientales del Sí. África. Y pensaba en esto, esas son las cosas que a veces pienso cuando estoy manejando. Sí, el Señor nos ha dado libre albedrío, eso es verdad, no negarlo sería... Pero que tenemos que saber Ilógico. convertirlo en servium albedrium, como decía Hipona. Ya, y... Entonces el albedrío ¿Dónde- libre, siervo de Dios. ¿Cómo razona usted? ¿Cómo lo razona? Es verdad que existe el libre albedrío, pero también es verdad que existe la soberanía de Dios. Sí, claro. Es decir, que no se mueve una aguja sin que él no solamente lo permita, sino incluso que lo haya predeterminado así. No, yo no creo tanto eso. ¿Cómo lo razona?
Yo creo que Dios, si nos dio el libre albedrío, para empezar, Dios es perfecto y por lo tanto también es consecuente. O sea, si les doy el libre albedrío, yo no voy a hacer microgerencia. Pero sí voy a hacer una cosa. Como yo he creado la libertad, ¿no? Va a surgir el mérito moral. Como te di la oportunidad de elegir, Fabricio, vas a responder ante mí por tus elecciones. Ya, pero él lo sabía. Él sabía, No, él eso lo sabe lo que va a pasar al final, obviamente. No es alguien que se está descubriendo la historia a medida que ocurre. No, Él ya porque sabe el fin de la historia. Vuelvo a Hipona, él es todos los tiempos al mismo tiempo. Él es pasado, presente y futuro. Él habita al mismo fuera tiempo. del tiempo, Él habita- obviamente. Por eso. Él es todos los tiempos al mismo tiempo. Él mismo es el Ya, tiempo. entonces, ¿cómo razona usted que este Dios que le ha dado libre... Y es una pregunta sincera con la cual yo estoy lidiando. Porque te da una oportunidad para romper su propia predicción. Dios no hace profecías autocumplidas. ¿Me quiere decir usted que el hombre puede decidir por sobre la voluntad original de Dios? No, Incluso porque, los cristianos creemos, por ejemplo, que Él ha escogido. Desde la fundación Sí, del mundo, Él ha los elegidos, escogido a los que son. 144.000 judíos y el resto de los gentiles. Un tema escatológico que hay algunos que creen que son literales, otros que son simbólicos, en fin. A mí me gusta mucho el tema de la parucía. Lo he De los estudiado últimos largamente. tiempos. Es una conversación muy lindo. agradable. Tuve la suerte de conocer a un obispo español brillante, Monseñor Alcañiz, que era un tipo muy ilustrado, etc. Pero en fin, el punto es este. Si Jesús hace un arreglo ahí, hace un ajuste, ¿no? Nos da la posibilidad de la redención. Dice, ¿qué pasa si yo corrijo? O si se resiste. ¿Qué pasa si me reconcilio? O si se resiste, o si aún sabiendo que tienes la oportunidad de ser redimido, dices, no quiero. Ahí está, Y no pues. quiero tercamente. Dices, sí, ya lo entendí. Ya entendí el plan de la... No te preocupes, tendrás tu lugar. Eso la Biblia, ¿sabe cómo lo llama? Eso la Biblia lo llama el pecado imperdonable. Pero claro, La pues, resistencia a la obra del Espíritu, así, que en total. realidad es la soberbia. O sea, hay que recordar, el pecado contra lo que la gente cree, el pecado original no es la lujuria. No. Esa es una visión equivocada de la manzana y no sé cuánto. Para empezar, que no hay manzana en la Biblia, ¿no? Entonces, es el fruto del la árbol, fruta, de la, dice la de la- escritura. del árbol de la ciencia del bien y el mal. No, el primer pecado fue y sigue siéndolo, es la soberbia. ¿Por qué? Porque la mordedura del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal se produce por una invitación de Satanás, ¿no? De la serpiente, que le dice, no quiere que lo prueben y serán como dioses. Sí, hay un elemento no solamente de desobediencia, sino de alta soberbia, de Y querer igualarse Y al antes, Creador. y antes Luzbel, que fue ángel. Y O sea, hay una cosa... advertencia seria en la Biblia a propósito de la soberbia. Doctor, eso es importantísimo. Y es y con eso cierro. Sencillamente es interesante conversar estas cosas con el doctor Abanto. Y es un pecado, o en todo caso es una tentación del tentador que se repite siempre. Casi es calcado lo que ocurrió en Edén, que lo que está ocurriendo ahora, solamente con más tecnología, con toda una historia por delante y con otro contexto, pero la soberbia sigue, el ánimo del hombre, del ser humano a querer ser como Dios, siempre está ahí. Por eso mi llamado a la humildad y al diálogo y al entender y al buscar a alguien que sea capaz de entenderse con todos. Por eso el llamado. O sea, no la humildad como la veía Martha Hildebrand, sinónimo de humillación, sino la humildad que es grandeza, que es, yo no tengo toda la verdad. Cuando yo tengo mucho miedo de los cruzados, tengo mucho miedo de los que tienen una misión. Tengo mucho miedo ¿De las guerras de los 30 años? de los enviados de Dios. Me van a disculpar. ¿De las pero- guerras del siglo XVIII, XVII? Claro. O sea, ¿por qué? Y la Inquisición. Y la quema de brujas también por parte de nuestros hermanos reformados. O el ahorcamiento de brujas, porque en Salem mucha gente dice, ¿cuántas brujas quemaron en Salem? Ninguna, las ahorcaron. ¿No? Entonces, por favor, esos pasajes que convirtieron una religión de amor en un sacrificio cruel de seres humanos, ¿se dan cuenta? O sea, por eso es crucial esta elección. Tenemos que mirar con atención al que sea capaz de estirar la mano a derecha y a izquierda. Sería genial que quien sea... Por ejemplo, si yo fuese un día presidente de la República, ¿sabe qué haría?
le daría la oportunidad a Vladimir Cerrón de conversar, por ejemplo. Pero ¿por qué no? En el Ministerio de Salud, no sé. Bueno, en fin, No, yo son les voy a cosas- dar un ejemplo sencillo. Si ustedes miran la actuación de la bancada del señor Cerrón, del doctor Vladimir Cerrón, hoy su bancada, que tiene la Comisión de Justicia, a la que la han atacado cruelmente los medios de comunicación, es la que defiende el derecho penal democrático. Fíjense la paradoja. Fíjense la Y es paradoja. la más sólida. También esos 11, 12 que han quedado son los que están más No, está bien, cohesionados, pero una bancada de un hombre formado en las lógicas de la Revolución Cubana, defendiendo el derecho penal democrático, muestra una flexibilidad que es importante. Dicen, no, es que es táctico. Puede que sí, pero ya se atrapó en su palabra. Y entonces hay que tener claridad. Hay que abrir la puerta. Quisiera concluir con esto, Fabricio, Sí, diciendo... por favor, doctor. Lo único que falta aquí es entender una cosa. Ninguno de nosotros tiene toda la razón. Aquí hace falta la mirada del otro. Y eso es lo que falta para esta competencia. Los enviados de Dios a mí me asustan. Y los voy a combatir. Doctor, yo sé que usted se va a retirar, pero en el carro escucha la entrevista que viene. ¿Ya? Hemos invitado a Dani Tsukamoto, que además es un periodista que yo admiro un montón. Es de mi promo. Él dirigía un programa en Latina cuando yo estaba siendo reportero ahí. Y le cuento que yo no he visto algo así en televisión desde... No me gusta a mí tampoco hablar en primera persona, no voy a ponerme a mí. Desde que Nicolás Lucar dirigía El Punto Final, que tuvimos 7, 8, 9 semanas consecutivas arriba, no nos ganaba nadie. Desde esa época no he visto nada parecido a lo que está ocurriendo con un programa de televisión que ha apostado los domingos por periodismo crudo. A ver, por el periodismo más elemental, que es contar historias bien contadas que le atraigan a la gente. Me han tenido ahí. Es sorprendente. Ha decidido tomarse 1 hora los domingos Dani Tsukamoto y ofrecerle a la gente las crónicas policiales más, no solamente impactantes, sino las mejor contadas posibles. Pero es que hay virtuosos, ¿no? O sea, por ejemplo, uno puede gustarle o no gustarle, son cosas Y diferentes. está 9 semanas arriba, no lo saca nadie de la punta. Hildebrand era un capo haciendo televisión. Nicolás Lucar es un capo Sí, haciendo claro, sí. Nicolás es un capo. Beto Ortiz es un capo. El Sambo Batters también es un capo Sí. haciendo. O sea, yo me quito el sombrero. Yo respeto mucho el Y talento. hay una cosa importante, con esto cierro. El ser humano... Creo que Dani se suma a esa lista. No, Dani lo hace muy bien, pero el ser humano quiere oír historias. Claro. Siempre. Pero- No quiere la elucubración intelectual. No. Nosotros entendemos mejor las cosas cuando nos las cuentan con historias. Y eso está haciendo Pero evidencia es que oculta. eso lo hizo Jesús. Sí, el Que Evangelio es bastante- una historia. que ha sido el más grande storyteller. El ¿no? Evangelio es una historia, una gran historia contada. Bien, doctor, muchas gracias. Gracias, Dios le Fabricio. bendiga. Muchas gracias. Vamos a una Dios le pequeña bendiga. pausa y regresamos con Dani Tsukamoto, director de Evidencia Oculta.